En este momento quiero aprovechar esta oportunidad para hablar con ustedes algo muy importante, que ante situaciones como las que estamos viviendo se produce en nosotros una gran incógnita. Hay algunos que cuestionan o exponen delante de Dios que ante una situación como la que vivimos no puede ser mi final. Algunos, cuando reciben un diagnóstico que pudiera ser desalentador y hasta catastrófico, inmediatamente recurren a decir la siguiente expresión: todavía no ha llegado mi tiempo. Y la realidad es que en nuestra capacidad humana no tenemos la oportunidad de discernir si realmente es nuestro momento o no es nuestro momento, salvo que usted tenga la garantía de lo que es el propósito de Dios en su vida. Y hoy quiero comenzar una nueva serie enfocada en hablarles por segunda vez de lo que es el propósito de Dios en nuestra vida, y que nosotros tengamos un enfoque claro y delimitado para encontrarle sentido a la vida. Y la razón por la cual les expreso este tema de encontrarle sentido a la vida es para que nos ocupemos realmente en las cosas que son pertenecientes a cada uno de nosotros conforme a nuestro llamado, a nuestro propósito, a la asignación o a la misión de vida con la cual Dios te haya creado a ti. A lo largo de la vida nosotros vivimos prácticamente un drama. Y fíjense que cuando uno va al cine o va a un teatro, uno se vuelve crítico de las actuaciones de las personas que allí desempeñan su papel. Y cuando salimos del teatro, del cine, inmediatamente comenzamos a dialogar con nuestros compañeros o amigos. ¿Qué tal fue la exposición de esos actores y la función que cumplía dentro de esa obra teatral o de esa película? E inmediatamente decimos si la persona lo hizo bien o no lo hizo bien. Pero para que nosotros podamos juzgar que alguien lo hizo bien, tenemos que ver que la persona literalmente entró en el personaje, que desempeñó adecuadamente el personaje. Si no lo desempeña adecuadamente, automáticamente las críticas se levantan. Pues si supiera que lo mismo nos pasa a nosotros a lo largo de nuestra vida. De la misma manera en que nosotros juzgamos a los actores, el cielo también juzgará la actuación que nosotros tengamos aquí en la tierra. Y algunos de ustedes pueden decir, pero realmente lo que está haciendo el fulano o la fulana es una actuación, es parte de la obra teatral, es parte de la trama de la película. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros encontramos nuestro propósito de vida, realmente nosotros entramos en la función de actuar conforme a aquello que Dios delimitó o estableció para todos nosotros. Ahora, el problema que nosotros hemos tenido es que hemos vivido una vida sin propósito o despropositada. Y hemos ido tanteando si lo que estamos haciendo es conforme a la voluntad de Dios, si es conforme a lo que Dios ha establecido. Sin embargo, el problema que tenemos es que no descubrimos realmente cuál es nuestro propósito. Por eso quiero compartir con ustedes esta primera expresión que me parece relevante poder reseñar, y es que quien único puede revelarnos nuestro propósito es Dios. Si no hemos escuchado de Dios, ya sea audiblemente a través de sueños o a través de profecía o de alguna visión que hayamos recibido, todo
todo lo que vamos a estar haciendo con nuestra vida va a estar establecido sobre suposiciones, sobre teorías o hipótesis de vida y no en propósito. Usted sabe que la mayoría de la gente realmente lo que tiene con respecto a su vida es una suposición de quién deben de ser, ya sea porque otro se lo dijo, ya sea porque su familia eso es lo que está esperando, o porque socialmente eso es lo que se debe de esperar. Vivimos constantemente con teorías. Jamás se me va a olvidar una definición de teoría que me dio mi maestra de tercer grado. Y la definición que ella me dio de teoría es que son un conjunto de ideas o de pensamientos para establecer o esclarecer un asunto o problema de estudio. Y la mayoría de nosotros intentamos. La teoría no es un hecho, es un intento. Y la gente vive la vida intentando ser alguien, intentando ser lo que otros están esperando que yo sea. Pueden ser nuestras suposiciones, pueden ser nuestras teorías, puede ser nuestra hipótesis. Esa posible formulación de que posiblemente, a lo mejor, pudiera ser tal cosa. Lamentablemente, la palabra de Dios nos reseña a nosotros que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y es esa falta de conocimiento la que nos hace vivir a nosotros con estas suposiciones, teorías o hipótesis de vida. ¿Y qué pasa? Que ante la falta de ese conocimiento, nuestros oídos no están afinados a lo que Dios quiere hablar o a lo que Dios quiere establecer en nuestra vida. Por eso nadie más fuera de Dios puede revelarte cuál es tu verdadero propósito. Si Dios no te lo dijo, o usted no está seguro que lo que está haciendo viene de Dios, usted está viviendo en una suposición, usted está viviendo en su teoría de vida, usted está viviendo con su hipótesis, pero usted no está viviendo con su propósito. Sumado al hecho que dentro de nuestras congregaciones espiritualizamos el concepto de propósito y lo confundimos con nuestro llamado, que parecieran ser lo mismo pero no son lo mismo. Pero eso viene en otro mensaje. Como vivimos con suposiciones, con hipótesis y teorías de quiénes somos nosotros realmente o de lo que deberíamos de ser, nos distraemos demasiado con esas suposiciones, con esas teorías o con esas hipótesis. Sobre todo cuando la gente intenta etiquetarnos o encuadrarnos o enmarcarnos con un nombre, con una asignación, con alguna particularidad para que la gente pueda aceptarnos. De hecho, estudiamos ciertas profesiones por el ingreso que producen. Y no dije que está mal, pero muchas veces ese ingreso no te da la satisfacción que usted realmente está buscando a lo largo de su vida. Por eso es que estamos distraídos con las suposiciones, con las teorías y con las hipótesis que tienen otros acerca de nosotros y las que nosotros hemos formulado a lo largo de nuestra vida pensando que nosotros somos ciertas cosas en particulares, o que seremos de tal manera como el mundo espera, como mi papá espera, como mi mamá espera, como mi pareja espera. Pero no le hemos preguntado a Dios, no hemos acudido a la fuente de todo conocimiento para preguntar o tener la certeza de qué es lo que Dios tiene preparado para mí. ¿Cuál fue la razón por la cual yo estoy aquí? Lastimosamente, donde más se hace esta pregunta es en los hospitales o en pacientes que están ya a punto de morir. No importa su edad, la mayoría se hacen la misma pregunta: ¿para qué yo vine a la tierra? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Cuál fue la intención con la cual Dios a mí me creó? ¿Qué pasa si usted toma un microondas
y hace con el microondas el uso que usted quiera, en momentos dados va a funcionar, pero en momentos dados no va a funcionar, va a explotar. E incluso dejaría de funcionar por su mal que práctica, por su mal que ejecución, por su mala utilización. Y así nos va a pasar también a nosotros. Si nosotros no sabemos cuál es nuestro propósito, nosotros vamos a vivir haciendo las cosas incorrectas, aun cuando usted tenga la mejor intención, incluso de agradar a Dios, pero estaremos totalmente desenfocados. A eso se le suma otro aspecto importante. ¿Cuál aspecto, pastor? El elemento de que pensamos que alguien que tiene propósito es una persona distinguida, es una persona de renombre, es una persona que vive para asombrarnos. Pero mire esto, nuestro propósito es un gran enigma. No lo sabemos. No viene un libro. Cuando usted no nació, no venía una etiqueta que decía el propósito de él o de ella es este. Y aunque nuestro propósito es un enigma, como no es una obligación saber cuál es nuestro propósito, pasa algo en nuestra vida, y es que nos hace creer que somos dueños de nuestra propia vida y yo puedo hacer lo que yo quiero. Y yo voy a hacer aquello que yo aspiro ser o que otros quieren que yo sea. Entonces, como pensamos o nos hace esto creer, porque no es una obligación saber nuestro propósito, nos hace creer que nosotros somos dueños de nuestra vida, que vivimos bien y que no es necesario saber cuál es nuestro propósito. ¿Cómo sé que no es necesario en nuestra vida saber cuál es nuestro propósito? Porque estamos haciendo de todo menos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Usted pudiera estar esforzándose, invirtiendo su dinero en grandes proyectos que no tienen nada que ver con usted, y repentinamente nos arropa la frustración, nos arropa el cansancio, nos arropa toda esta problemática que viene acompañada de no tener el conocimiento, no haber escuchado la voz de Dios, no saber realmente qué fue lo que Dios pensó, qué Dios estaba pensando cuando me creó a mí, cuando me formó a mí, cuando yo fui soltado de la presencia de Dios para venir a este mundo. El propósito es un gran enigma, es un gran misterio. Pero aunque tu propósito es un gran enigma, cuando se vuelve una necesidad. ¿Y cómo mi propósito se vuelve una necesidad? Porque yo quiero saber qué es lo que Dios dice de mí. Entonces nosotros vamos a descubrir la razón por la cual fuimos enviados en este momento. Y con todas las limitaciones o circunstancias que usted está enfrentando en este momento. Si alguien me está prestando atención, quiero que entienda esto. Y es que todas las limitaciones que usted vive no son casualidad. Todas esas limitaciones tienen el propósito de hacer dos cosas. Número uno, entrenar tu propósito. Y número dos, que usted desista de su propósito. Pero usted es quien toma la decisión de cómo usted va a actuar en esta vida. Si ver estas limitaciones, si ver estas circunstancias que usted está enfrentando como aquello que me va a limitar o como aquello que me va a entrenar. Por eso, aquellos que estamos viviendo en este momento, y usted pudiera pensar, pero pastor, usted le está hablando a muertos. No es que le esté hablando a muertos, es que hay gente que simplemente existe pero no vive. Pero aquellos que estamos viviendo en este momento comprendemos algo, y es que si Dios nos regaló la vida para
existir en medio de esta circunstancia y de esta pandemia. La pandemia no tiene el propósito de extinguirte, sino de entrenarte. ¿Por qué? Porque está íntimamente relacionado con tu propósito. Así que no hay prueba. Escucha bien, no hay prueba, no hay crisis, no hay circunstancia, no hay desierto, no hay problema que pueda hacer que usted desista de aquello que Dios ha hablado sobre su vida. Siempre y cuando usted vea la situación como una gran oportunidad para entrenar el propósito que Dios ha determinado en su vida. Siempre y cuando usted tenga la determinación de creer, esta va a ser la excelente oportunidad para que mi fe comience a crecer. Esta va a ser la excelente oportunidad para que Dios comience a obrar en mi vida, para que Dios comience a tornar la maldición en bendición. Porque si estoy pasando un desierto, la promesa que Dios nos dio a través del profeta fue que Él tornaría el desierto en algo verde. Que Él dijo que lo llano sería elevado y que lo que estaba arriba iba a ser echado abajo. Lo que quiere decir que todo esto que estamos viviendo, el momento en que estamos viviendo, más que quejarnos del momento, vamos a agradecer por el momento. Más que quejarnos por la circunstancia, vamos a agradecer la circunstancia, porque es lo que Dios está utilizando. ¿Para qué? Para entrenarme en mi propósito. Tiene que volverse una necesidad en su vida saber cuál es su propósito. Llegamos a la iglesia, alardeamos de estar llenos del poder de Dios. Nuestros mensajes están llenos de presunción de cuánto relación tenemos con Dios, pero no sabemos cuál es nuestro propósito. Sabemos cuál es nuestro llamado. ¿Por qué? Porque es más fácil que venga alguien y te declare cuál es tu llamado. Pero qué difícil. Porque el llamado yo lo puedo tantear o lo puedo asociar con aquellas cosas que te gustan hacer, con aquellas cosas que se parecen a lo que tú estás haciendo, a la expectativa que usted tiene. Pero el propósito no tiene que ver con aquellas cosas que a ti te gustan. El propósito no tiene nada que ver con aquello a lo cual tú te pareces. El propósito es aquello que le quita la máscara a tu vida. Es aquello que le quita el falso yo para que usted sea lo que Dios dijo. Es cuando usted puede escuchar claramente qué es lo que Dios habla sobre su vida. Es cuando usted se alinea a la verdad y a los principios de la palabra de Dios para vivir conforme a aquello que Dios ha soñado sobre ti. Pastor, pero yo he intentado, yo he orado, pero no sé cuál es mi propósito. No sabes cuál es tu propósito porque no se ha vuelto una necesidad. Y como no es una obligación, te ocupas hoy y ya al rato se te olvida. Tengo que crear en mí esa necesidad de saber qué es aquello que Dios está diciendo. No es que Dios dijo, porque Dios no habla de ti en pasado, Dios habla de ti en presente. ¿Qué es lo que Dios está diciendo acerca de ti? Porque Dios sigue diciendo lo mismo. Tú puedes fallar y Dios sigue diciendo lo mismo de ti. ¿Por qué? Porque sabe cuál es la intención por la cual Él te creó a ti. Pero te hace falta a ti y me hace falta a mí descubrir cuál es esa intención. Y eso mismo le pasó a una joven en la Biblia. Nunca he tenido la oportunidad de predicar de Esther. Y hoy quiero agarrarme de este versículo, de lo que le dice su primo a ella en un momento crucial de su vida. Libro de Esther, capítulo 4, versículo 14, dice la palabra de Dios que Mardoqueo le dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mira esto. Y esto a mí me encanta porque esto es una declaración poderosa. Hay gente que piensa que si ellos no están, Dios no lo puede hacer. Quiero decirte a ti
que estando tú o sin estar tú, Dios como quiera lo va a hacer. Y si tú no lo quieres hacer, mira lo que Él le dice a ella: de alguna otra parte Dios lo va a provocar. Quizás yo no era el escogido, quizás yo no era el indicado, y yo era el de la otra parte, pero estoy en este momento para vivir lo que nunca había vivido. Y esa debe de ser tu declaración en esta hora. Quizás yo no era el escogido, quizás yo no cumplía con las características ni físicas ni la expectativa que tenía la sociedad, pero yo era de aquellos que dice la palabra de Dios que venían de otra parte. Era el otro. Aunque sea el otro, tengo una vida con propósito. Pero mire lo que sigue diciendo Mardoqueo: más tú y la casa de tu padre perecerán. Segunda cosa que veo aquí, no es solamente que si usted no vive en su propósito, Dios busca a otro, sino que dice la palabra de Dios que tú pereces y tu generación también. Lo que quiere decir que lo que mantiene con vida a una generación es el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es la profecía de tu vida. El propósito de Dios es lo que Dios, aleluya, es lo que Dios está hablando acerca de ti ahora. En otras palabras, para que alguien me entienda, cuando usted está viviendo en el propósito de Dios, usted está viviendo en el eterno presente de Dios. Usted está accediendo a la eternidad para disfrutar aquellas cosas que Dios está hablando en este momento. En otras palabras, para que alguien me entienda, cuando usted vive en el propósito, pasa lo mismo que le pasó a Jesús cuando estaba en el Jordán, que dice la palabra de Dios en el original que Él le destapó la boca a Dios cuando vivía en su obediencia, cuando vivía en su propósito. Eso quiere decir que cuando vivimos en el propósito de Dios, usted le está destapando la boca a Dios. Y no es que Dios tenga la boca tapada, es para que alguien entienda humanamente lo que está sucediendo. Se le destapa la boca a Dios y usted comienza a escuchar todo lo que Dios está hablando acerca de ti. O se le destapa la boca a Dios o se te destapan los oídos, pero si de algo estoy seguro es que vas a escuchar aquello que Dios está hablando acerca de ti. Y mira esta última pregunta que hace Mardoqueo: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Entonces, Reina Valera 1960 no le hace justicia a la declaración real que está haciendo Mardoqueo. Voy a ver otras versiones y después te voy a decir qué dice el original. Biblia del Día dice: ¿quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Perdón. Para aquellos que hablan de que su propósito es su pasión de vida. Mira lo que le está diciendo Mardoqueo a Esther: tú naciste para estar expuesta a la muerte para salvar a alguien. Así que aun cuando nosotros pudiéramos pensar que nuestro propósito es aquello que nos emociona, mira lo que le está diciendo Mardoqueo: tú naciste para esto. Dios te escogió, Dios te señaló, Dios dijo claramente algo de ti. Mira cómo lo dice esta otra versión, Biblia Latinoamericana 1995. ¿Quién sabe si no fue para un día como este que tú llegaste a ser reina? Dios habla hoy, dice: a lo mejor tú has llegado a ser reina precisamente para ayudarnos en esta situación. ¿Sabe cómo lo dice el original? El original le dice claramente: tú tienes que convencerte que tú naciste para esto. Y esa es la declaración que yo voy a establecer en esta hora. Tú tienes que convencerte que para esto naciste. ¿Pero qué es esto, pastor? De eso que Dios dijo de ti. Mira todas las trabas que pasó Esther para llegar a ser reina, pero se convirtió en reina. Porque te dije hace un rato que todas esas circunstancias, que todos esos problemas, usted los puede tomar como dos opciones:
como aquello que apaga el propósito de Dios en tu vida y sigues viviendo como todos los demás con suposiciones, teorías e hipótesis, o tomas esos problemas, esas circunstancias y las tornas en algo para entrenar tu propósito. Y una vez que entrenas tu propósito, estás listo para el momento y la hora en que Dios te vaya a exhibir delante de los demás. Por eso yo quiero que alguien declare juntamente conmigo, que se lo diga a la persona que está a su lado: tú tienes un propósito de Dios. Quiero que se lo diga, vamos, pero quiero que se lo diga convencido. Tú tienes un propósito de Dios. Háblate a ti mismo: yo nací. Repítalo. Yo nací para este momento. Me gustó esto que encontré, no sé quién lo escribió. Y este escritor dijo: nosotros no somos juzgados por el papel que actuamos, sino por cómo lo actuamos. Usted no va a ser juzgado por el papel por el cual usted está actuando, sino cómo usted decide interpretar ese papel. Para que alguien me entienda, usted no va a ser juzgado por cómo vive, sino usted va a ser juzgado por cómo vive sin su propósito. Porque toda vida que está alejada de su propósito es una vida falsa. Toda vida que está alejada del propósito de Dios es algo que no es genuino. Lo cual quiere decir que yo voy a convertirme en un hipócrita. ¿Y qué es un hipócrita? Es un actor en escena que finge ser algo o alguien, o tener algo que no posee. Por eso quiero compartir con ustedes el primer principio de esta enseñanza. Y el primer principio de esta enseñanza es, vea bien, y es que nosotros somos llamados a descubrir nuestro propósito dentro de un mundo material, corrupto y pecaminoso. Vamos a decirlo otra vez. Somos llamados a descubrir nuestro propósito dentro de un mundo material, corrupto y pecaminoso. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que esto aquí derriba por completo las enseñanzas que nos han dado en nosotros. Que nuestro propósito tiene que ver exclusivamente ¿con qué? Con un ministerio, con un llamado, con algo espiritual. Una pregunta: ¿qué unción profética había sobre Esther? Aparentemente no cumplía. De hecho, si Esther estuviese en este tiempo, sería etiquetada y juzgada por muchos de los predicadores como una no creyente. Sin embargo, Mardoqueo le dice: tú naciste para esto. Tú naciste para este momento. Y yo no sé, pero yo sé que tengo la convicción de que a alguien le estoy hablando en esta hora. Tú naciste para este momento. Tú sientes que tienes que abandonar todo. Tú sientes que tienes que dejar de hacer ese proyecto. Pero Dios te está diciendo: tú naciste para esto. Tienes dos opciones. O haces que la circunstancia, o haces que el problema ahoguen el propósito, o se conviertan en el entrenador de tu propósito. Por eso es que nosotros somos llamados a descubrir nuestro propósito dentro de este mundo material, corrupto y pecaminoso. ¿Cuál era el propósito de Esther? Salvar a todo un pueblo. ¿Y cómo lo haría? Siendo reina. ¿Qué espiritualidad hay en un reinado? ¿Qué espiritualidad hay en ponerse una corona, vestirse bien, tomar clases de pasarela, tomar clases de vestirse bien, tomar clases de ganar y conquistar el corazón de un rey? ¿Qué espiritualidad hay en esa?
No hay ninguna espiritualidad, porque justamente usted está llamado a descubrir su propósito dentro de un mundo material corrupto y pecaminoso. Aparentemente para muchos no puede ser algo espiritual, pero fue lo que cambió y salvó la vida de toda una nación. Y eso es justamente lo que yo quiero que usted entienda en este mensaje introductorio. ¿Cuál es el problema que tenemos? Y es que nosotros pensamos que ser protagonista es lo mismo que tener propósito. Comienzan igual, pero no terminan igual. El propósito es tener el eterno presente de Dios. De eso es lo que Dios está hablando de mí. El protagonismo es yo vivir con la suposición, con la teoría, con la hipótesis de lo que yo creo que soy yo o de lo que el mundo piensa que soy yo. Mira cómo le está diciendo Mardoqueo a Esther: esta es tu oportunidad, tú naciste para esto. Lo cual me da entonces el segundo principio de esta enseñanza. ¿Y cuál es? Cuando tiene oportunidad de hacer lo correcto o hacer el bien, usted se debe hacer la pregunta es: ¿qué hago? ¿Y sabe lo que nos pasa a nosotros? Que la mayoría de las veces que tenemos la oportunidad de hacer lo correcto o hacer el bien, nos negamos. Y ahí es donde está el verdadero problema. Que cuando te niegas a hacer el bien o a hacer lo correcto, usted mismo está perdiendo la oportunidad de descubrir su propósito. Porque cuando usted hace lo correcto o hace el bien, ahí es donde está su propósito. Por eso es que hay tanta oposición. Por eso es que usted se muestra tan desinteresado. ¿Por qué? Porque tiene que hacer lo correcto, porque tiene que hacer el bien. Pero me gusta la declaración que hace Esther: si tengo que morir, que muera. Eso es cuando uno está convencido de cuál es su propósito. Por eso es que vemos que hay tanta oposición. Por eso es que nos desinteresa tanto. Ay, Dios mío, pero es que hacer esto. Por eso hasta se nos olvida. Por eso hay tanta dificultad e incluso usted siente que vive en un eterno retraso. Usted no está retrasado. Usted está siendo entrenado. Repito, usted no está atrasado por más frustrado que usted esté. Ay, es que yo veo a fulano, es que yo veo a sutano y mira lo que le está pasando. Usted no está en ningún atraso. Usted está en la agenda de Dios. Usted no está atrasado. Usted está siendo entrenado. Por eso lo que decides hacer con eso es lo que determina cuán cerca o lejos estás de descubrir tu propósito. Así que cada decisión en tu vida se va a convertir en la óptica que usted tiene. Por eso hoy quiero tomar la decisión de que aunque sienta que hay oposición y todo el tiempo un ataque, y no estoy hablando del delirio de persecución que tienen muchos cristianos, que todo el tiempo el diablo la tiene con ellos. No estoy hablando de eso. Es que estoy hablando que quiere hacer lo bueno y siempre te critican. Y no porque lo estás haciendo con la actitud incorrecta, no porque lo estás haciendo mal, sino porque quieres hacer lo bueno y la gente te juzga y la gente te señala y la gente te critica. Y todo el mundo tiene algo que decir. Más que ayudarte, siempre están desanimándote. Hoy Dios viene a recordarte esto que usted está viviendo es parte de tu entrenamiento, del entrenamiento de tu propósito. Acepta cada situación con gratitud, con acción de gracias, con conocimiento y entrénate, porque mientras te entrenas, tu propósito se descubre. Mientras sirve, tu propósito se descubre.
Por eso, mientras más fuerte sea tu sufrimiento, mayor será tu propósito. Y yo sé que hay algunos que pueden estar leyendo esto, escuchando esto y van a decir: wow, pues mi propósito es grande. No estoy hablando del sufrimiento que tú escogiste, no estoy hablando del sufrimiento al cual otros te metieron. Estoy hablando del sufrimiento por hacer el bien y lo correcto, que te tiraste en contra de tus amigos con tal de agradar a Dios. Porque cuando tenemos la oportunidad de hacer el bien y de hacer lo correcto, ahí es donde está tu propósito. Ahí es cuando usted comienza a entrenarse. Esther podía tomar la decisión de decir: yo no quiero hacer nada. Ah, claro, la linda, como no eres tú el que va a morir, soy yo. Pero ella estaba muy clara, tenía la oportunidad de hacer el bien, de hacer lo correcto, y sabía que su sufrimiento era grande, porque ese sufrimiento determinaba el tamaño de la asignación o del propósito por el cual Dios la había creado. Así que si la prueba es grande, lo que te espera es mayor. Dios siempre da en abundancia. Dios siempre va a pagarte ¿con qué? Con creces. Me gustó algo que encontré aquí acerca de un hombre, y él dice que nosotros los seres humanos a lo largo de nuestra vida vamos a vivir en 4 niveles. Vamos a vivir, número 1, de manera mineral, vegetal, animal y en condición de ser humano. Que la vida mineral lo que consiste es que la gente existe y así hay muchos viviendo. Que la vida vegetal se manifiesta ¿en qué? En el crecimiento. Que la vida animal se define por el movimiento y que la vida humana se define por el autodominio, por el dominio propio. Y él dice: si el hombre sigue sus instintos sin controlarse, se considera que aquel que no se puede controlar. No, yo tengo que decirlo así como: yo siempre voy directito. Ajá, mira lo que dice. Que si no sabe controlarse, se considera que está viviendo como un animal, dejado o controlado o dirigido. ¿Por qué? Por su instinto. Cuando una persona está en coma, estamos diciendo que está en su estado ¿qué? Vegetal. Pero la vida humana es cuando uno vive y actúa de acuerdo a sus convicciones y no simplemente de acuerdo a sus instintos. Eso quiere decir que esa convicción de que voy a hacer lo correcto, esa convicción de que voy a hacer lo que es bueno, es lo que realmente me va a dirigir a mí a vivir en el plano perfecto de Dios. Por eso, la falta de motivación, anote por ahí, la falta de motivación, de convicción, de enfoque, de actitud o de energía, evidencian lo alejado que nosotros estamos de ¿qué? De nuestro propósito. Te toca hacer lo correcto, te toca hacer el bien y no tienes deseos. Te toca hacer lo correcto, te toca hacer el bien y no estás ni convencido de si realmente es lo correcto. De que te toca apuntar a un blanco y no sabes cómo hacerlo. Que no sabes ni tan siquiera cómo reaccionar, o que no tienes la fuerza, no tienes el interés, o simplemente pasa y se olvida. Eso que te acabo de mencionar, lo que está demostrando es que nosotros estamos lejos de nuestro propósito. Pero hoy el Espíritu Santo está despertando en ti y está llamando tu atención para que usted entienda que está despertando en su vida esa necesidad de saber por qué yo estoy aquí. Para encontrarle sentido a la vida, para no perder tiempo en lo que no merece tiempo, para hacer lo que me corresponde hacer. Por eso el salmista en Salmo 138 versículo 8 decía: Jehová
cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Y Él mismo dice: no desampares la obra de tus manos. Cuando Dios cumple su propósito en cada uno de nosotros, jamás nos desampara. Cuando hemos aprendido a vivir en propósito, ¿sabe lo que sucede? Que la gente piensa que usted va a rendirse, que la gente piensa que llegó su final. ¿Y sabe qué? Que como Dios jamás te desamparó porque tú estabas cumpliendo la palabra de tu vida, te hizo vencer una vez más. ¿Y sabes qué? Te hará vencer otra vez. Decláralo, decláralo, decláralo. Me hará vencer otra vez. Sí, me va a hacer vencer otra vez. ¿Por qué? Porque el Señor cumplirá su propósito en mí y Él no va a desamparar la obra de sus manos. ¿Por qué? Porque su misericordia es para siempre. Aleluya. Podemos pensar que no es para nosotros, que Dios no nos ama, que somos el patito feo de la familia. Pero Dios te está diciendo que eso no es así. Algo Dios tiene trazado en tu vida. Y en mi próximo mensaje te voy a enseñar a darte cuenta cómo hacer el bien y hacer lo correcto te van a conducir a tu propósito. Por eso hoy toma la decisión de entender y de vivir como vivía el salmista, como vivió Esther. Esto me va a costar mucho, pero el Señor cumplirá su propósito en mí y Él no desamparará mi vida. No me va a dejar caer, no me va a dejar postrado. El Señor me rescatará. Oh, Señor. Imposible. Tú lo harás. Tú lo harás. Aquello que parece imposible, tú lo harás. Tú lo harás. Aquello que parece imposible. Hoy es un tiempo de despertar. Hoy es un tiempo de entender que nada de lo que estás viviendo es por casualidad. Te está entrenando, te está entrenando. Tú naciste para este tiempo. Tú naciste para esta hora. No es casualidad que estés viendo este mensaje. No es casualidad que estés escuchando esto. Tú naciste. Oh, aquello que parece imposible, tú lo harás. Tú lo harás. Aquello que parece imposible, tú lo harás. Tú lo harás. Dígalo. Tú lo harás. Tú lo harás. Y responderás y lo cumplirás. Tú lo harás. ¿Qué hará el Señor? Tú lo harás. Responderás. Yo estoy viviendo en el eterno presente de Dios. Yo estoy viviendo con la palabra que Él está declarando hoy sobre mi vida.
Yo no estoy viviendo con la suposición, yo no estoy viviendo con la teoría, yo no estoy viviendo con la hipótesis que otros tienen de mí. Por eso muchos te van a juzgar, por eso muchos te van a criticar. Ellos tienen sus teorías, pero Dios tiene su palabra sobre ti. Pero Dios tiene un sello sobre tu vida. Su propósito se cumplirá. Hoy tú lo harás, tú lo harás. Yo quiero que te levantes donde estás en este momento y te atrevas a declarar que el Señor va a cumplir contigo. Tú lo harás, Señor. Responderás y lo cumplirás. Dígalo, tú lo harás, tú lo harás y responderás. Hay una respuesta de Dios sobre tu vida. El Espíritu Santo te abraza, el Espíritu Santo te levanta en esta hora. No vas a quedar postrado, no quedarás avergonzado, no quedarás avergonzada. Hoy el Espíritu de Dios te está diciendo: enfócate. Pastor, pero escucha bien, es que he sufrido demasiado por esto. He sido señalado, la gente me ha rechazado. Haciendo el bien y haciendo lo correcto, te encaminas a tu propósito. Entonces te pasará lo mismo que a Jesús. Se abrirá el cielo y la voz del Padre va a decir: ese es mi hijo, ese es mi hijo. Y hoy la voz del cielo se abre para decirte: tú fuiste llamado, tú fuiste escogido. Por eso atrévete a declarar lo que Él va a hacer sobre tu vida. Y tú